¿Te parece, César, que demos inicio? Franco, dale, vamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Desde la Comisión de Energía Solar del Espacio Gestión y Energía Joven, queremos darle la bienvenida a nuestro webinar Sistemas Fotovoltaicos Off-Grid en el Perú, el cual va a estar a cargo de César Peña Ramos, quien es ingeniero electricista y además es especialista y consultor en sistemas eléctricos aislados, energías renovables, generación distribuida, electromovilidad, además de un vasto currículum. Desde la Comisión de Energía Solar de Gestión y Energía Joven, es muy especial el webinar que estamos realizando hoy, no solo porque es el primero que se realiza desde la Comisión, sino también porque se da en una semana en la cual, por ejemplo, ayer, 22 de abril, ha sido el Día Internacional de la Tierra, una fecha importante para lo que es la toma de conciencia acerca del cuidado de nuestro hogar, el planeta Tierra, y el rol que cumplen y deben cumplir las energías renovables en lo que son las políticas de transición energética y descarbonización que se están llevando a cabo a nivel mundial y en particular en los distintos países de la región. Por todo ello es que nos pone contentos estar presentando este webinar en el día de hoy. El objetivo es acercarle de la mano de César el contexto actual y los proyectos que se están llevando a cabo en lo que a sistemas fotovoltaicos off-grid respecta en un país que cuenta con una amplia experiencia y también con un muy importante recurso solar como lo es el Perú. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden ir dejando en el chat. De todos modos, al finalizar la presentación vamos a dar un espacio para lo que son las preguntas. Lo que sí les Hay un pedimos que micrófono abierto que interrumpe Sí, la eso. Lo señal. que sí les vamos a pedir que apaguen. A ver. ¿Está? Listo. Ahí está. Eso, perdón. Sin nada más que agregar de mi parte, damos por inicio al webinar de hoy y bueno, no me queda otra que dejarlos en buenas manos. Muchas gracias y bueno, adelante César. Ok, conforme. A ver. Segundo, por favor. Voy a activar el video. Listo. Franco, ¿me confirmas audio y video, por favor? Yo te escucho bien. Ok, listo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos los presentes en este webinar. Les saluda César Peña Ramos. Un agradecimiento especial a Gestión y Energía Joven por este espacio, por la oportunidad de darles a conocer cómo están los sistemas fotovoltaicos en el Perú, cómo se han desarrollado, qué proyectos han hecho, cuál es el estado situacional. Y como, si bien es cierto, a nivel internacional, en el Perú se han desarrollado grandes proyectos solares fotovoltaicos que están conectados a red. En esta hablamos de centrales con una potencia alta, ¿no? En megawatts, pero también existen sistemas fotovoltaicos que están en los sistemas domiciliarios, en algunos sistemas comunales, y también forman parte del tema de la cobertura eléctrica a nivel nacional. Entonces, voy a proceder con la presentación.
Ok. Listo. El tema que vamos a abordar hoy es sistemas fotovoltaicos off-grid en el Perú. Bueno, esta es una breve presentación que seguramente en las diapositivas que les vamos a compartir lo van a poder observar a mayor detalle. La agenda para el día de hoy es hablarles de las categorías de sistemas fotovoltaicos que se han desarrollado acá en el Perú y también un poco del concepto teórico general, ¿no? La cadena de valor de la electricidad, la prestación del servicio eléctrico en los sistemas eléctricos aislados, que es ahí donde se desarrolla, ¿no? Que son una parte de los sistemas interconectados, ¿no? El estado situacional de estos sistemas fotovoltaicos, un modelamiento de cómo se ha llegado a determinar en qué lugar y bajo qué conceptos y qué criterios se han desarrollado estas instalaciones. También a partir de estas, si bien es cierto, cumplen un nivel básico con la población de estos lugares, pero hay unos retos y oportunidades quizás de hacer una energía de uso productivo, ¿no? O sea, mejorar la calidad de vida y la participación de estos sistemas con recursos eléctricos renovables en los sistemas aislados a partir de una base normativa y regulatoria. Empezamos. Ok. Encontramos dos categorías de los sistemas fotovoltaicos. Por un lado tenemos los sistemas no conectados a red, aislados o también los off-grid, y por otro lado encontramos a los conectados a red. Dentro de los sistemas conectados a red, estamos en los que están conectados directamente a la red de baja tensión. En este caso tenemos los residenciales, los que encontramos en centros comerciales, en las industrias. Estos están enmarcados más que nada dentro de lo que es la generación distribuida. Pero también encontramos los que están conectados directamente a la red de media tensión. En este caso ya hablamos de las grandes centrales solares, ¿no? Como podemos observar acá en la figura de la derecha, ¿no? Que ya estos van directamente a una subestación elevadora y van conectados a la red de transmisión, ¿no? Y posteriormente van a la distribución. Tenemos los sistemas fotovoltaicos aislados de red, que es lo que vamos a desarrollar ahora, y encontramos sistemas que están desarrollados con proyectos de electrificación rural. Tenemos sistemas con batería y tenemos sistemas sin batería. Los de batería normalmente se han utilizado para lo que es la electrificación para sistemas domiciliarios, ¿no? Y los de sin batería para bombeo de agua, ¿no? En esas zonas aisladas. Tenemos las mini redes independientes que utilizan solamente los sistemas fotovoltaicos, pero también tenemos los sistemas híbridos, ¿no? Normalmente en la selva ya hay algunos proyectos que se han desarrollado que son solar diesel, por ejemplo, y también tenemos como tercera opción la generación híbrida de gran potencia, ¿no? A ver. Ok. La escala de aplicación de estos sistemas fotovoltaicos va desde los sistemas picovoltaicos hasta las centrales de gran potencia. Dentro de los sistemas picovoltaicos encontramos que tenemos sistemas de 20 watts pico hasta 50 watts pico, ¿no? Estos son los denominados picovoltaicos. Son pequeños paneles que alimentan a una carga en corriente continua, mediante corriente continua, a 12 voltios o 5 voltios, que pueden ser una pequeña radio, una linterna, y también unas lámparas LED de 7 watts, ¿no? También tenemos los sistemas fotovoltaicos autónomos, que estos son los sistemas que se desarrollan en las viviendas, en las zonas rurales aisladas, ¿no? Normalmente, y cuya potencia del panel está entre 100 watts picos hasta 200, ¿no? También encontramos los sistemas fotovoltaicos comunales, que estos son aplicados para las postas de salud y para las escuelas o colegios, ¿no? Entonces, estas ya tienen una mayor potencia. Y tenemos las microredes. Estas son de una potencia en promedio. Todas estas potencias son referenciales. Entonces, una potencia de 100 kilowatts pico. En este caso ya hablamos ya
de los sistemas fotovoltaicos centralizados a los sistemas híbridos, ¿no? Que pueden funcionar con un motor diésel en paralelo con una pequeña planta o generación solar, ¿no? Tenemos el uso comercial, que esto sí ya se ve en las zonas urbanas, encima de los centros comerciales. También los encontramos en una mayor potencia, por ejemplo, de 500 kilowatts pico para las industrias. Acá en el Perú hay una región, en el departamento de Ucayali, hay un sistema de 500 kilowatts que funciona en paralelo con una mini central hidroeléctrica, ¿no? Entonces, tiene estas diversas aplicaciones. También se aplican en la minería, que en estos últimos años ha tomado gran relevancia, y finalmente las encontramos en centrales fotovoltaicas, ¿no? Acá en el Perú se han desarrollado hasta la actualidad siete centrales, ¿no? Cuya potencia va desde los 16 megawatts, 20 megawatts, hasta 40, y el más grande que es Rubí de Enel, que tiene alrededor de 145 megawatts, ¿no? Instalados. Ya, un punto importante para considerar el tema de la instalación de estos sistemas fotovoltaicos es la disponibilidad o el cálculo en función a la radiación que depende de la ubicación en la que querramos desarrollar los sistemas fotovoltaicos, ¿no? O las grandes centrales. Tenemos que tener en cuenta que no todas las regiones reciben la misma energía solar, lo que genera diferencias en el potencial fotovoltaico entre una zona y otra. En este caso, tenemos que ver el tema de la ubicación georreferenciada, en qué latitud y longitud está ubicada. Por ejemplo, en el altiplano andino se dan las mayores picos de energía solar, que estas alcanzan alrededor de 6.7 kilowatts hora por metro cuadrado en esta zona, que es Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Entonces es una gran fuente de generación o potencial de energía solar, pero también tenemos, por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania, que cuenta con 2.95 kilowatts hora por metro cuadrado, tiene uno de los menores potenciales fotovoltaicos en el mundo, ¿no? Sin embargo, según la fuente del orden mundial, es el cuarto en producción de energía solar. Entonces ya ahí nos da una idea de que en el caso de Sudamérica, en general, tenemos un gran potencial de energía solar para desarrollar. Obviamente que esto depende principalmente para su promoción y desarrollo del marco normativo, del marco regulatorio. En el caso particular del Perú, tenemos la siguiente figura. El Perú, si bien es cierto, tiene tres zonas bien diferenciadas, que es la zona de la costa, la sierra y la selva. Vemos que la zona de la costa, y en especial la costa sur, es la que tiene mayor potencial de recurso solar. A nivel regional o nacional, cuenta con una elevada radiación en promedio entre 5.5 a 6.5 kilowatts hora por metro cuadrado. Entonces, es un gran potencial, ¿no? Que nosotros tenemos que explotarlo, pero sin embargo, particularmente en el caso de Perú, no ha tenido mucho desarrollo a nivel de grandes centrales. Tenemos 7, pero no son de gran potencia. Si comparamos el potencial que tenemos en el caso de Perú con el de Alemania, hay muchas cosas que tenemos y retos que tenemos que ir avanzando, ¿no? La cadena de valor de electricidad. Tenemos la generación que es suministrada por redes convencionales, como son las grandes centrales hidráulicas, las centrales térmicas, a gas y vapor, y también tenemos las centrales no convencionales, que son las redes, ¿no? Eólica y solar, las de mayor difusión, ¿no? Actualmente. Esta generación es elevada por una subestación y se apoya en las redes de transmisión para llevar a las zonas de carga a través de las redes de distribución y posteriormente su comercialización. En el caso de Perú, la parte de la comercialización está ligada a las empresas de distribución, ¿no? Quizás en otros países esta actividad está separada, ¿no? Pero en el caso del Perú está ligada. Tenemos el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el que reúne todas estas grandes centrales de generación, transmisión. Tenemos empresas concesionarias, y esta actividad está a cargo de empresas concesionarias de generación. También hay generación en transmisión,
y generación en distribución para alimentar las cargas residenciales, industriales, comerciales, ¿no? Y los centros mineros también. Pero por otro lado tenemos los sistemas eléctricos aislados, que estos son los que no están conectados a la red. En el caso del Perú, tenemos sistemas eléctricos aislados mayores y sistemas eléctricos aislados menores, siendo el más representativo como sistema eléctrico aislado mayor el caso de Iquitos, el departamento de Loreto, que es selva baja, ¿no? En este caso, tiene la parte de generación, un pequeño tramo de distribución, perdón, de transmisión y la distribución correspondiente. En este caso está a cargo de una sola empresa, ¿no? Entonces, por el caso, la condición particular de este sistema, las tres actividades las realiza una sola empresa, que esa es la diferencia con el sistema interconectado, que cada actividad tiene un propio concesionario, ¿no? Diferenciado. O sea, no hay una concentración vertical. Y también tenemos los sistemas aislados menores, que son centrales de menor potencia, también térmicas, al igual que el mayor que Iquitos, que también es térmica. En el caso de Iquitos hablamos de 70, alrededor de 70 megawatts. En el caso de estas menores es un rango de 0.5 megawatts a 5 megawatts. En este caso la generación directamente está conectada a la distribución. Y también contamos con sistemas fotovoltaicos autónomos, que son los domiciliarios, y sistemas fotovoltaicos comunales, ¿no? Los que les había mencionado, que alimentan a las postas de salud y a las escuelas o colegios, ¿no? El Perú, como les mencioné, tiene tres regiones diferenciadas. Toda la zona de la costa, la zona de la sierra y esta la zona de la selva. ¿Qué observamos en este mapa que nos muestra las líneas de transmisión? Desde 500 kilowatts, 220 a 138 hasta 60 kilowatts, ¿no? Que la zona de la costa y la sierra está bastante coberturada, ¿no? Pues tiene las líneas de transmisión y las subestaciones asociadas. La sierra también está coberturada, quizás con algunos puntos donde por cuestiones geográficas no hay mucha concentración de población, no hay mucha carga, pero ¿cuál es el problema que observamos acá? Que en la zona de la selva, ¿no? Que no vemos redes de transmisión. Entonces, la pregunta es, esta es la zona, ¿no? Esta es la zona que vamos a trabajar y la vamos a desarrollar ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está realizando el suministro de energía eléctrica en estas zonas? ¿A través de qué medios? Entonces, tenemos que en estas tres zonas, la cobertura eléctrica se desarrolla mediante centrales a cargo de empresas concesionarias de distribución. En este caso hablamos de Electro Oriente, que está en la zona de Iquitos, y estas empresas tienen zonas de concesión y a su vez están supervisadas por el procedimiento 220-2010 y esta supervisión está a cargo de Ocinermin, que es el ente regulador en el Perú. Tenemos también las centrales a cargo de municipalidades y entidades locales, que son centrales mucho menores, que son de baja potencia, que son de 10 kilowatts hasta 100 o 200 kilowatts. El tema es que estas centrales que están a cargo de los municipios no tienen concesión eléctrica rural, están solamente a cargo del municipio temporalmente y eventualmente entidades locales, ¿no? Comités locales que se van formando. Y tenemos como tercera opción los sistemas fotovoltaicos autónomos a cargo de empresas concesionarias de distribución. Estos sistemas sí tienen concesión, ¿no? Y están a cargo de empresas distribuidoras. También es supervisada por el procedimiento 051, que todos estos sistemas los supervisa Ocinermin, ¿no? Desarrollemos un poco el tema de las centrales a cargo de las empresas concesionarias. Este es el departamento de Loreto. Cito Loreto porque es la región o el departamento que tiene la mayor cantidad de sistemas aislados. A nivel nacional tenemos 29 sistemas aislados. En el caso de Loreto, cuenta con 13 sistemas, teniendo el más grande que es Iquitos, que está acá, cuya potencia es alrededor de 70 megawatts, y todos los demás son los sistemas aislados menores. Como caso resaltante es que Iquitos es una zona aislada y las dos vías de acceso es vía aérea hasta Iquitos o por vía fluvial, ¿no? Entonces, no hay un acceso de una carretera de penetración hacia esta ciudad. Entonces, ahora, de esta ciudad para todas estas localidades que están acá, la única forma de llegar es vía fluvial. Acá ya no hay vuelos ni
ni carreteras tampoco. Entonces, eso dificulta el tema, el caso particular de la generación de electricidad. ¿Qué características tenemos? Que están ubicadas dentro de la zona de concesión, efectivamente, todos estos sistemas a cargo de las empresas concesionarias de distribución, tienen una configuración eléctrica radial, generación y distribución directamente, carecen de fuente redundante, pues solamente tienen la generación térmica, más no otra alternativa, todavía, ¿no? Que justamente esa es la propuesta que estamos desarrollando, y están ubicadas en lugares de difícil acceso y alejadas, ¿no? Si ya Iquitos está alejada del resto del país, las otras localidades también el acceso es mucho más difícil, ¿no? Y dependen del río y la época de venida y estiaje para comunicarse o el transporte, en este caso, del combustible para la generación térmica en estas centrales. Esta es una foto característica de las unidades de generación, que son pequeñas unidades entre 2 o 3 de potencia, como les mencioné, 0.5 hasta 5 megawatts. Esta es la casa de fuerza, tiene una pequeña subestación, y estas son las redes de distribución. En el caso de Loreto tenemos efectivamente 13 sistemas a cargo de la empresa concesionaria Electrooriente, y este es un diagrama de carga característico de los sistemas aislados menores. En el caso de Iquitos, por ser el sistema aislado mayor, esta sí tiene una cobertura de 24/7, o sea, todas las 24 horas del día. En el caso de los sistemas aislados menores, que son estas que están a lo largo del río, tienen una cobertura que es por horas. Acá en este diagrama de carga se ve que hay una buena cantidad de horas que no están coberturadas, ¿no? Eso es básicamente por el tema del costo del combustible y el transporte, ¿no? La gestión que se hace, o la logística del transporte. Ahora, tenemos las centrales a cargo de municipios y entidades locales, que estos son en mayor cantidad. Tenemos el mismo escenario que el anterior, es el mismo mapa, pero estos sistemas son a cargo de los municipios, ¿no? Son en mayor cantidad y de menor potencia. Las características es que estas se encuentran fuera de las zonas de concesión de las empresas distribuidoras. Es decir, la empresa distribuidora no se tiene que hacer cargo de estas. Están a cargo de los municipios y las entidades locales, ¿no? Los comités que se van formando de manera temporal. Son de pequeña potencia, las horas de servicio son pocas. En este caso hablamos ya realmente de muy pocas horas. Hablamos desde 2 horas de servicio hasta 4 o 6 horas en el mejor de los casos, y dependiendo de la época del año también, ¿no? Se encuentran en lugares dispersos, que estos sistemas vemos que a su vez están un poco más alejados del río, entonces son lugares un poco más alejados y de difícil acceso. Con el procedimiento 65 que les mencioné a cargo de CINEMIN, se llegaron a identificar 877 sistemas aislados. De esta cantidad se ha supervisado 488 y quedan todavía por supervisar 389. Entonces, eso es lo que se viene trabajando, y con los que ya se han supervisado se han encontrado que como no están, entre comillas, no se encuentran formalizadas, o sea, no tienen una zona de concesión y un administrador a cargo, que estos proyectos en el tiempo han sido alcanzados, en el mejor de los casos, por las redes convencionales, y estas han pasado a ser a cargo de las empresas distribuidoras. Y los que no han sido alcanzadas por las redes convencionales, bueno, el servicio actualmente se mantiene en esas condiciones, ¿no? Es por eso que es de vital importancia plantear una nueva forma de generación actual con esta tecnología que tenemos, ¿no? Estas son las fotos características de la generación, que son pequeños grupos electrógenos, ¿no? Con combustible, y estas son las redes de distribución. Estas redes de distribución las desarrolla el mismo municipio, el gobierno local. Muchas veces estas redes funcionan, digamos, 1 o 2 años, pero el problema radica acá con el precio y la logística del combustible, ¿no? Normalmente el costo del combustible es subsidiado, que lo asume el gobierno de turno, pero una vez que este gobierno cambia o deja el cargo, simplemente el próximo gobierno se desentiende de este servicio, a pesar de que puede beneficiar a la población, ¿no? Y
Como tercera actividad tenemos los sistemas fotovoltaicos autónomos que están a cargo de las empresas concesionarias. Todos estos puntos amarillos que observan acá son sistemas fotovoltaicos. Seguimos en la misma foto, ¿no? Departamento de Loreto, en la ciudad de Iquitos, y estas son las redes eléctricas, ¿no? de distribución. Como les decía, están a cargo de las empresas de distribución. Estas sí cuentan con una concesión eléctrica rural, están ubicadas en localidades aisladas y de frontera del país, como en el caso de que está en el límite con Brasil, y estas cuentan con una tarifa. Estas cuentan con una tarifa regulada que es la BT8 y el Cargo-RER. Actualmente en el Perú contamos con alrededor de 250.000 sistemas fotovoltaicos de este tipo, que más adelante lo vamos a desarrollar. Esta es la foto característica de una de las localidades, ¿no? Estos son los paneles asociados a las viviendas. Acá tenemos las tomas para las cargas en corriente continuas. Estas son a 12 voltios y este es un cargador de celular. Esto de acá es en Energy Box, que es un compacto que reúne lo que es el controlador y la batería, ¿no? En un solo compartimiento. Hablemos ahora del estado situacional de los sistemas fotovoltaicos con respecto al modelo de negocio. De lo último que vimos de los sistemas fotovoltaicos, encontramos que tenemos dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo que tiene concesión eléctrica rural y que tiene tarifa regulada, con la base normativa de la Ley General de la Electrificación Rural y su reglamento. Y el segundo grupo, que es producto de la subasta red, de la primera subasta red para sistemas no conectados a red, que es mediante una asociación pública-privada, es mediante una subasta que se desarrolló en el año 2014 bajo el decreto legislativo 1002 y su reglamento correspondiente. El primer grupo, que es de las concesiones eléctricas rural, tiene a cargo el desarrollo de proyectos por parte del Estado. O sea, el Estado es quien desarrolla los proyectos, los ejecuta y al final los transfiere a las empresas distribuidoras, en este caso a Inelsa, Electronorte, Electronoroeste, Electrooriente, Electrosureste, Electrocentro y el Electrocayali, pero siempre con una zona de concesión. En el caso del sector privado, también se han desarrollado a través de dos empresas, Acciona Microenergía en el departamento de Cajamarca y Entelín en la selva, ¿no? En San Martín. Estos equipos, la distribución de estos equipos en el Perú abarca 11 departamentos, siendo el caso de Inelsa, Entelín y Microenergía las empresas con mayor cantidad de sistemas fotovoltaicos. Y estas son supervisadas bajo el procedimiento 051 que se aprobó a inicio de este año, ¿no? Este grupo, este primer gran grupo, tiene una tarifa eléctrica rural, que es la BT8, que es fijada por OSINERMIN por periodos de 4 años. Esta tarifa considera sistemas fotovoltaicos de tipo 2G, las clásicas, las convencionales que conocemos, que consisten en panel, controlador y batería. Y también la tercera, la última que fue 2018-22, ya consideró las de tercera generación, la 3G. En este caso ya estamos hablando de sistemas picovoltaicos, que son con paneles de 50 watts pico, son con baterías de litio, esa es la novedad, y también está integrado el controlador y batería en un solo equipo, y tienen una tarifa ya prepago, ¿no? En el caso de la 2G es una tarifa que la cobra el distribuidor, en este caso ya es una tarifa prepago. Otro aspecto importante en respecto a la tarifa es que esta tarifa es subsidiada al 80% por el FOSE. El FOSE es un mecanismo de compensación que subsidia de la tarifa total el 80%. Y el 20% es la que paga el usuario, porque de otra manera el usuario tendría que pagar en promedio entre 50 y 60 soles. Pero con este subsidio el usuario paga alrededor en promedio de 10 soles, ¿no? Mensuales. Y tenemos el segundo grupo, que es producto de la subasta RER, que se instaló el año 2014 y se adjudicó por un plazo de 15 años a la empresa Ergon para la prestación del servicio en estas 3 zonas, ¿no? Zona norte, centro y sur. La subasta se realizó en estas 3 zonas. La casualidad es de que la empresa Ergon es la que ganó en las 3 zonas. Pudo haber ganado cualquier otra empresa, pero esta es la que tuvo la mejor oferta y es la que ganó, ¿no? Esta subasta fue una subasta del tipo inversa, ¿no? Donde OSINERMIN
tenía un monto referencial y la empresa que se acercaba más a este monto es la que ganaba, en este caso el GON. Son 3 tipos de sistemas considerados en esta subasta: el tipo 1 que es para viviendas, el tipo 2 para centros de salud y el tipo 3 escuelas. Estas son las domiciliarias, estas son para las postas de salud y estas son para las escuelas, ¿no? Que son de mucho mayor potencia. Para el tipo 1 hablamos de 85 watts pico, el tipo 2 son 5 veces el del tipo 1, y en el tipo 3 hablamos de 850 watts pico, que son 10 veces el tipo 1. En el caso del tipo 1 solamente hablamos de una tensión de 12 voltios en continua, y en el caso tipo 2 y 3 ya considera un inversor para corriente alterna, ¿no? En 220. Estos sistemas tienen una tarifa similar o análoga a la BT8, ¿no? Pero se denomina cargo RER. Esta, a diferencia de la BT8, es calculada todos los años, ¿no? Por Sinermin. La empresa Ergo tiene un ingreso anual por ser el inversionista que proviene de 2 fuentes, precisamente por el pago de los usuarios a través de la tarifa autónoma. Y una, que es esta, ¿no? Este es lo que, el ingreso en realidad es a través de la tarifa, que es un monto menor, y el resto es por las compensaciones sociales, que es el FOSE y el FISE. Entonces, este ingreso, cuando se hace la liquidación anual por Sinermin, se paga el fideicomiso, que es la administración del dinero que es proveniente de estos pagos, la comercialización que le realizan las empresas distribuidoras, y se paga una remuneración garantizada, ¿no? Que hizo viable en realidad esta subasta, ¿no? Este monto se tiene que pagar sí o sí, y eso es lo que garantiza la rentabilidad de la empresa que ganó. El parque instalado producto de esta subasta nos dice que tenemos instalados alrededor de 200.000 sistemas fotovoltaicos. Por los porcentajes son parecidos en las 3 zonas, zona norte, centro y sur, diferenciado por colores. Y en el departamento de Loreto, perdón, en la zona norte tenemos al departamento de Loreto como el departamento con mayor cantidad de sistemas fotovoltaicos. Pero como hemos visto en el mapa, todavía hay muchas más localidades o poblaciones que todavía necesitan el servicio, ¿no? Entonces, la cobertura de estos sistemas es en las 24 regiones del Perú, o sea, prácticamente el 100%, ¿no? Pero todavía hay un amplio margen para poder coberturar, ¿no? Con electricidad. En resumen, tenemos los 2 grupos, ¿no? Tenemos en realidad 10 empresas que están a cargo de estos sistemas, que tienen tarifa BT8 en el caso de los que son producto de la instalación del Estado y transferidas a ellas, y producto de la subasta red, que es Ergo, que tiene un cargo red. En total, tenemos alrededor de 250.000 sistemas fotovoltaicos. Lo importante es ver que desde el año 2012, donde empezamos con 4.624 a cargo de la empresa Dinelsa y Microenergía, el crecimiento, como se puede ver, ha sido casi exponencial. ¿Y esto por qué? Porque a raíz del 2017 es donde ingresa Ergon, ¿no? Producto de la primera subasta, y es la que realmente elevó la cantidad y la cobertura de la generación eléctrica en estos sistemas aislados. Estas son unas fotos características de las instalaciones en campo ya, tomadas durante la supervisión de las poblaciones beneficiadas. Esto es en el departamento de Huánuco, en parte de la selva. Esto es en Puno, que está en donde encontramos la isla de los Uros, el lago Titicaca, por ejemplo, y esto es en el departamento de Huancavelica. Bueno, acá hablamos sobre el modelamiento de los sistemas fotovoltaicos off-grid. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este modelamiento, no? O sea, ¿para qué, en qué podemos usarlo, no? El objetivo es evaluar la factibilidad técnica y económica. Perdón, voy a coger el puntero, ya. La factibilidad técnica y económica de los sistemas fotovoltaicos para la electrificación de estas comunidades rurales aisladas y de frontera del país. ¿Qué tenemos como datos de entrada? Que nosotros tuvimos que estratificar por distancia y vías de acceso. También se estratificó por el número de habitantes por localidad, ¿no? Es decir, que habían localidades que tenían población concentrada y habían localidades cuyas viviendas estaban bastante dispersas.
También se hizo una estratificación por la demanda eléctrica, es decir, que cada localidad tenía diferentes cargas, y también se estratificó por tecnologías. O sea, cada localidad tenía una solución particular, pero estas se agrupaban juntas con otras por estratos. Entonces, por ejemplo, acá hemos cargado con ayuda del software ArcGIS, ubicado las capitales de las provincias y departamentos. A esta le hemos sumado las vías de acceso, estas de acá, las líneas marrones. Subimos las vías de acceso comunales, las distritales, provinciales, todas las que pudimos encontrar. ¿Esto por qué? Para saber cuán fácil o difícil era llegar a estas localidades, ¿no? Y cómo se podía gestionar el tema de operación y mantenimiento por parte de las empresas que estarían a cargo de estas, ¿no? De la administración. También se subió las redes de media tensión y las redes de distribución a estas zonas, el modelamiento. Perdón, acá sí se puede observar, es un tono rosado más bajito, están las zonas de concesión, ¿no? Es donde tiene la obligación la empresa eléctrica de suministrar a todos los usuarios que se encuentran dentro de esta zona. Y acá se aplicó un concepto que es la franja de 1 kilómetro, ¿no? Teniendo como eje las redes de distribución. Es decir, de este eje 500 metros a la derecha y 500 a la izquierda, se asume que en ese rango, en esa área, la empresa debería de coberturar dentro de sus proyecciones los sistemas fotovoltaicos, ¿no? O los sistemas rurales. Los de punto rojo son localidades. Todas estas son las localidades que se encuentran, por ejemplo, en el departamento de San Martín, colindante con Loreto. Entonces, acá, ¿qué es lo que observamos acá? Que la mayor concentración de estas poblaciones están cercanas a las redes de distribución, ¿no? También encontramos que en el caso de las zonas que están lejos de las redes, también existen centros poblados, algunas cercanas al río, otras que están en zonas mucho más alejadas y de difícil acceso, ¿no? Que ahí podemos observar que ni siquiera hay carreteras o vías de acceso comunales. Entonces, el tema es cómo llevamos energía a estas zonas, ¿no? Porque donde hay redes, hay vías de acceso por los proyectos que se desarrollaron para su propia instalación. Entonces, ahí no hay mucho problema. Si ampliamos esta foto de acá, tenemos esto que mencionaba. Estas son las redes de distribución. Esta es la franja que toma como eje estas redes. Y estos puntos rojos de acá son todas las localidades que aún estando cerca no van a tener energía en un tiempo de 5 años, ¿no? O sea, simplemente porque no están consideradas dentro de los proyectos de electrificación. Estos son los que están cercanas a las redes. Pero si hablamos, por ejemplo, en este caso, estas dos localidades, esta que está por acá, definitivamente esperar que estas se electrifiquen con unas redes convencionales en un espacio de tiempo de 5 a 10 años no va a ser viable, ¿no? Entonces, la única opción que tenemos es plantear los sistemas fotovoltaicos, basados también en la reducción de los costos de generación. Se ha observado que en estos últimos 10 años, estos costos de generación se han reducido en un 82%, ¿no? Según las consultoras internacionales, ¿no? Este modelamiento, por ejemplo, lo hemos desarrollado con mayor detalle en el caso de Loreto, ya que es el sistema, o Iquitos, ¿no? Que son el sistema aislado mayor. En este caso hemos evaluado las fuentes de generación presentes. Acá estamos hablando de selva baja, ¿no? Se evaluó primero el tema del potencial eólico. Y se encontró que en promedio el viento es de 1.2 metros por segundo a 10 metros de altitud. Es decir, que es un bajo potencial para generar con generación eólica, lo cual se descartó. Por ser selva baja y contar con zonas inundables, no hay muchos saltos de agua, entonces el potencial hidroeléctrico también es bajo, pero sí se encontró que el potencial solar, que como hemos visto en la imagen del orden mundial, tiene un gran potencial que es bastante aprovechable. Entonces, en promedio, fluctúa en 4.03 kWh por metro cuadrado, y esto nos da un factor de planta de 17% en promedio, ¿no? De esta zona. Entonces, acá tenemos Iquitos, las redes,
tenemos los centro aislado mayor y los menores, como hemos visto, y estas son las localidades que no tienen servicio, ¿no? Estos puntitos rojos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros subimos la capa de la radiación solar? Entonces, acá obtenemos que la mayoría de las zonas que están, donde están ubicadas estos centros poblados, cercanas al río, y aún así las que están lejanas, tienen un porcentaje considerable, un potencial considerable de radiación. Entonces, esto nos da como resultado que la generación que se determina por estrato sea mediante sistemas fotovoltaicos autónomos, los domiciliarios que hemos visto, para las zonas más alejadas, ¿no? Más alejadas, que están distantes, por ejemplo, en este caso, de la única vía de acceso que es el río. Tenemos los centros fotovoltaicos comunales para aquellas localidades que tengan escuelas o postas médicas, y las microredes mediante sistemas híbridos para las localidades que estén cercanas a los ríos, por el tema del transporte y la logística del combustible, ¿no? Cuanto más alejado estés del río, de la capital provincial, mucho mayores serán los costos. ¿Y qué beneficios se obtienen? La reducción del consumo de combustible, al ser un sistema híbrido. En el caso de las microredes, ¿no? Se reemplaza la generación térmica por generación fotovoltaica, reducción de costos de operación y mantenimiento, porque los motores ya trabajan menos horas, entonces eso ayuda a que estos equipos se puedan conservar. La reducción de las emisiones de CO2, una mayor confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica. Estos sistemas aislados menores, dicho sea de paso, tienen una confiabilidad bien baja. O sea, es decir, se presentan constantes fallas, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen pocas horas de servicio, aún así tienen fallas constantes, ¿no? Que superan la norma técnica de calidad que es que dicta las normas del ministerio, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos retos que se presentan y los proyectos que se proponen para este año? Este año el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y de la Dirección General de Electrificación Rural, manifestó que en este año se electrificarán 10.000 viviendas dentro de las zonas rurales. Este tipo de instalaciones son las que habíamos mencionado, ¿no? Para hogares, centros educativos y centros de salud. Esta es la data recopilada de estas publicaciones que realiza el Ministerio. Igual tenemos en la zona centro, norte y sur. Básicamente se vuelven a repetir varios de los departamentos que ya habían sido coberturados con la mayor cantidad de sistemas, pero aún así siguen habiendo localidades que todavía necesitan este tipo de sistemas. Entonces, si bien es cierto, estos sistemas cubren las necesidades básicas de estas localidades, es decir, el primer peldaño de la cadena de la escalera energética, que es básicamente iluminación con 3 focos, ¿no? 3 focos LED. Tenemos, o focos ahorradores también. Tenemos la carga mediante 2 tomacorrientes en corriente continua para equipos de baja potencia en continua, de 12 voltios, como pueden ser radios, o pequeños televisores, ¿no? Y también pueden cargar sus celulares. Pero creemos de que ya esto necesita un cambio, ¿no? Y tenemos que asumir nuevos retos y compromisos con proyectos de uso productivo que generen mayores beneficios a la población. Entonces, lo que se plantea es, por ejemplo, ampliar la potencia basados en la estratificación, en el modelamiento que se presentó, ¿no? Porque hay localidades o usuarios que no van a necesitar de una mayor potencia porque es las características que estas poblaciones presentan. Pero hay otras que tienen mayor movimiento comercial que sí las van a requerir. En el caso, por ejemplo, de la línea de frío solar para la refrigeración en el caso de la selva. Es decir, toda la cantidad, la actividad principal en estas zonas de la selva baja es la pesca. Entonces, esta línea de frío solar para refrigeración de estos pescados ayudaría bastante, ¿no? También tenemos el bombeo solar para regar los sembríos en estas zonas, ¿no? Como vemos en la imagen. Entonces, esto ayudaría al uso productivo y la mejora de la calidad de vida de este sector, ¿no? Es potenciar lo que ya se ha venido desarrollando, ¿no? Hay que potenciarlo. También tenemos la generación con centrales
generación con centrales fotovoltaicas, ¿no? Pero centralizadas. Entonces el ministerio también para este año ha anunciado de que esto obviamente está sujeto a la actualidad de la pandemia, ¿no? Entonces, pero ya está considerado dentro de los planes para este año. La instalación de 132 centrales de generaciones fotovoltaicas centralizadas con redes secundarias. Esta es una foto característica parecida a las centrales que están a cargo de los municipios, como les mostré en los mapas, ¿no? Unos grupos electrógenos, que puede ser 1 o 2 unidades, asociadas directamente a las redes de distribución. Entonces, acá ya se plantea que esto, como les había manifestado, no hay confiabilidad acá en el sistema, entonces parte de esa generación sea reemplazada por esta central, esta pequeña planta fotovoltaica. Entonces tenemos una generación mediante mini-grids, que es la generación que combina la generación mediante centrales térmicas, que pueden ser en este caso grupos diésel o a gas, más energías renovables, que pueden ser la solar, eólica, biomasa e hidráulica, ¿no? Pero dependiendo y basados en el modelamiento, en este caso particular de la selva, la más viable es la solar. Y también a esto le podemos sumar el sistema de almacenamiento mediante baterías, y que estas van a estar conectadas directamente a estas redes de distribución, ¿no? Hasta un consumo de 10 megawatts. ¿Cuáles son las características que obtenemos con este tipo de instalaciones? La reducción del consumo de combustible, reducción de costo de operación y mantenimiento, mayor confiabilidad en el suministro, mayor calidad de energía, niveles de tensión, no van a haber caídas de tensión porque los sistemas van a estar gobernados por un sistema centralizado, total automatización, con sistemas de control y monitoreo centralizado efectivamente, y disminución de los gases contaminantes, ¿no? En el tema de la transición energética, que tanto se menciona, los sistemas fotovoltaicos juegan un rol importante, pero más no así solamente se limita a las grandes centrales fotovoltaicas, ¿no? O a las zonas urbanas, a través de la generación distribuida. También es necesario y se tiene que desarrollar en los sistemas aislados, como hemos visto. Entonces, ya se han mapeado las necesidades y las posibilidades de suministrar a este tipo de lugares y poblaciones, entonces acá tenemos las alternativas, ¿no? Este tipo de sistemas de generación off-grid tenemos de 2 tipos, ¿no? Los que son con sistemas fotovoltaicos sin almacenamiento, donde los inversores se sincronizan a la red que está generando los grupos electrógenos, es decir, están en paralelo. La generación fotovoltaica y la generación diésel trabajan en conjunto, dando prioridad a la generación fotovoltaica, ¿no? Este sistema cuida que los grupos electrógenos no trabajen dentro de los 30% de la nominal, ¿no? Menor a esto, ¿no? Porque eso conlleva que el equipo se vaya deteriorando y consigo mayor mantenimiento y mayores costos, ¿no? En el caso de un exceso de la generación fotovoltaica, el sistema de energía solamente limita la generación. Como no tiene batería, no puede almacenar. Y el sistema de gestión optimiza así el consumo del combustible, ¿no? O sea, da preferencia a lo que es la generación fotovoltaica y solamente cobertura el restante de la energía que falta, ¿no? Tenemos los sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. En este caso, los paneles solares son la principal fuente de energía. El exceso de energía generada acá, en este caso, sí se almacena en las baterías, ¿no? Cuando la generación fotovoltaica no abastece los consumos, el banco de baterías empezará a suministrar. Es decir, si ya no es posible suministrar esta carga con los paneles fotovoltaicos, toda la energía que se almacenó con los excesos se va a la carga, ¿no? El grupo electrógeno es básicamente de respaldo. Este grupo se encenderá en el caso cuando se requiera, ¿no? O el banco de baterías esté descargado, o quizás en las horas pico, ¿no? Dependiendo del diagrama de carga que tenga. El encendido y apagado del grupo electrógeno serán controlados por sistemas de monitoreo y gestión de energía. Entonces, hasta aquí vemos que el tema de la transición energética está considerado las 3D, ¿no? Descentralización, digitalización y descarbonización. Pues, vemos que la descentralización se realiza a partir de la generación a los sistemas aislados,
la descarbonización, porque estamos reemplazando parte de la generación térmica por generación renovable a través de la solar, y la digitalización, porque nos valemos de la tecnología actual para optimizar la generación y la eficiencia energética, ¿no? Entonces, eso es importante considerar en este desarrollo. Y finalmente tenemos como tercer punto el abastecimiento del centro aislado mayor, ¿no? El sistema aislado mayor que es Iquitos, ¿no? En este sistema se intentó hacer, este sistema está aislado, pero se tenía una línea proyectada en 220 kilowatts con una distancia de 600 kilowatts de líneas de transmisión. Pero ya durante el desarrollo del proyecto se encontró que hubo bastante problemas ambientales, sociales, porque el trazo inicial pasaba por una zona reservada, ¿no? Entonces el nuevo trazo incluía una modificación, variación de costos, lo que hizo que no sea viable este proyecto. Entonces también consideremos que es uno de los sistemas aislados más grandes del mundo, en el caso de Iquitos. La población del departamento de Loreto es alrededor de 800.000 habitantes, siendo la provincia de Maynas, donde se encuentra Iquitos, específicamente alrededor de 500.000 habitantes. La generación de energía es térmica al 100%, mediante el diésel 2 y el petróleo residual. Hay altos costos de operación por el tema del combustible y aparte por el mantenimiento, que son alrededor mayor a $150 por megawatt hora. Y este sistema es subsidiado por un mecanismo de compensación para sistemas aislados, ¿no? Porque el costo de generación es más alto que el resto del SEIN, entonces esa diferencia es compensada por este monto de compensación para estos sistemas. Y la contaminación, bueno, es por las emisiones de estos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la producción de la energía de esta electricidad no está aprovechando el potencial de los recursos energéticos renovables, ¿no? En estos sistemas aislados. Entonces, acá hicimos un pequeño modelamiento también, y principalmente empezamos por la ubicación de la central, o sea, la disponibilidad de las zonas para instalar estos sistemas, dado que nos encontrábamos en la selva baja, en Iquitos, en este caso, ¿no? Entonces se trazó un radio de 25 kilómetros, teniendo como centro la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces, en esta área se debería de encontrar instalada la planta solar como máximo, si esto es el medio, el eje, entonces una línea de transmisión máxima de 13 kilómetros, ¿no? Porque mayor a esta ya los costos se incrementan y la accesibilidad y viabilidad por el tema de geográfico, topográfico del terreno no lo permitía. Acá se subió la capa de las áreas naturales protegidas, es decir, que en estas áreas de acá eran áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento donde no se debían considerar la instalación de estos sistemas. Se subieron las capas de comunidades nativas, que las tenemos acá. Acá tampoco no se podían instalar estas centrales, este tipo de centrales. Y al ser selva baja, teníamos bastantes zonas inundables. Esta ubicación de las redes es la misma que está acá. Entonces, las zonas inundables se diferenciaron por colores, teniendo a Iquitos, que se encuentra en el batolito de Maynas, ¿no? Que es justamente la zona más elevada, donde se desarrolla el movimiento comercial de Iquitos, y estas zonas no son inundables. Pero si nos vamos acá a los costados, vemos que todas estas zonas son inundables, y salvo algunas zonas que están acá al sur y al norte, que son no inundables. Estas de color verde alrededor son justamente por donde está el río, ¿no? Estas son zonas inundables, si se pueden ver por acá. Estas las trajimos acá. Entonces, en estas zonas tampoco se consideraron. Entonces, el modelo fue, si bien es cierto, juntando capas, pero también las fue restringiendo, ¿no? Y finalmente obtuvimos las áreas seleccionadas, considerando las capas anteriores. Obtuvimos 5 áreas en la zona norte, unas 2 áreas en la zona sur y algunas en las zonas cercanas a Iquitos, pero con la restricción o la salvedad de que estas son zonas inundables. Es decir, que si uno puede instalar acá, sí podría ser viable, pero ya tiene que instalar unos pilotes para los sistemas fotovoltaicos, lo que incrementan los costos. En cambio, en estas zonas que se ha demostrado que no son zonas inundables,
ya no tienen este tipo de problemas. Después se hizo el dimensionamiento de la central solar fotovoltaica y vimos como viabilidad una generación de 20 megawatts para suministrar parte de la generación de Iquitos, ¿no? Se reemplazan parte de la generación con sistemas renovables. Y finalmente, esta es la probable ejecución del proyecto. Actualmente Iquitos tiene en desarrollo dos tipos de estos sistemas, una de 20 megawatts y una de 10 megawatts, ¿no? Que básicamente siguen estos principios o modelamientos para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y creo que es la mejor opción, ¿no? ¿Cómo garantizamos la participación de los RER en sistemas aislados? En el caso de Perú, tenemos ya identificada la problemática, que era que no se aprovechaba este potencial en los sistemas aislados. En el caso específico de Loreto es la fuente solar o la generación solar, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la problemática? La falta de mecanismos de competencia de mercado. Es decir, el tamaño reducido y la estructura monopólica que requiere la introducción de procesos de competencia. Les manifestaba que al ser un sistema aislado, la generación, transmisión y distribución están a cargo de una sola empresa, ¿no? Que es Electrodiente. Entonces, tenemos que también que los procesos competitivos deben asegurar mecanismos retributivos que permitan apalancar nuevos proyectos, efectivamente, en condiciones de eficiencia. Y como segunda causa, tenemos la insuficiencia del marco normativo. Es decir, que para nosotros poder desarrollar este tipo de centrales y garantizar su gestión, tenemos que cambiar ciertos aspectos normativos y también crear algunos fijaciones regulatorias, ¿no? Unos costos, ¿no? En este caso no existen reglas para la operación de los sistemas aislados con más de un agente, ya que solo tenemos una, ¿no? La programación y coordinación de operación es a cargo de ese solo agente, ¿no? Que tiene a cargo toda esa cadena de generación, ¿no? De electricidad. Y la asignación de responsabilidades por la afectación de indicadores de calidad. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, en el sistema interconectado, si hay una falla en transmisión o una falla en generación, hay un agente que se responsabiliza específicamente de ese tema. Pero en este caso, tenemos que hay un solo agente que está a cargo de toda esta cadena. Entonces, muchas veces es juez y parte de estos problemas y eso no genera una gestión eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Es modificar la forma de contratación. Acá se plantean tres posibilidades, ¿no? A través del distribuidor, la posibilidad de convocar licitaciones para proyectos nuevos, considerando los términos de la Ley de Desarrollo Eficiente de la 28832, la posibilidad de convocar licitaciones para sistemas aislados, definiendo participación de cada tecnología y en plazos en el marco de una política energética. Ocinermin deberá, con estos dos temas anteriores, deberá incluir contratos resultantes de estos procesos en las fijaciones de precios en barra, ¿no? Para sistemas aislados. Es decir, que se tiene que crear la figura de un ingreso garantizado, parecido a lo que fue la subasta de los sistemas fotovoltaicos autónomos, pero para los sistemas, en este caso, los sistemas híbridos, ¿no? Que se van a desarrollar. Entonces, el distribuidor del sistema aislado podrá suscribir contratos resultantes de licitaciones para el suministro de la potencia de energía en estos sistemas aislados. Entonces, bueno, finalmente, esto es, a grandes rasgos, hemos tocado lo que es el estado situacional, cómo se desarrolla la generación en estos sistemas aislados. Hemos hecho un modelamiento de las probables soluciones y también hemos tocado un poco de la parte normativa y regulatoria. Y bueno, eso es todo lo que les podría haber aportado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César, por tu presentación. Muy interesante el tema y de por sí son muchos los desafíos que hay que resolver. Pero la verdad, muy interesante. Muy completa, excelente. Y bueno, ahora damos espacio a que puedan realizar preguntas, algo que quieran consultarle a César. Sí, buenas tardes. Hola.
Sí, habla César Estrada, desde Piura, Perú. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pregunta al ingeniero Peña acerca de qué tanto acá en el Perú se puede hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tener un área determinada y ir generando energía eléctrica, empezando, por ejemplo, con 5 kilowatts, 3 kilowatts, ¿no? Y luego se puede ir aumentando a medida que uno va adquiriendo más poder adquisitivo y para poder generar más y poder conectarse a la red. ¿Es posible esto en un corto plazo o todavía no se dan esas políticas? Muchas gracias. Sí, ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, mire, la normativa actual diferencia que para la generación mayor a 500 kilowatts sí se necesita una concesión. Pero si, por ejemplo, usted quiere generar una potencia menor a esta, no habría ningún problema, ¿no? El tema básicamente es un análisis de una viabilidad técnica y económica y ver en cuánto tiempo usted puede recuperar el monto de la inversión, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de proyectos los debería recuperar entre 5 y 8 años, dependiendo de la magnitud y la potencia y la utilidad que usted requiere. También esto depende de la ubicación en donde se va a desarrollar el proyecto, porque como hemos visto, tenemos zonas con algunas con mayor radiación y otras con menor. Entonces también depende del área disponible que usted tenga en la zona. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de Loreto, se ha tenido que hacer un modelamiento para identificar esta zona, pero en el caso de la zona sur, que es la zona con mayor radiación y donde se desarrollan la mayor cantidad de proyectos, encontramos que es una zona de la costa que es prácticamente desierto, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema en la instalación. Pero en el tema de poder generar, usted puede generar. El tema es que con la normativa actual todavía no puede inyectar a la red. O sea, simplemente generaría para autoconsumo. O sea, todo lo que usted genere puede consumir y, bueno, el excedente ya no lo puede inyectar a la red por ahora. Había un planteamiento de el reglamento de la generación distribuida que salió en 2018. Creo que fue la segunda que se prepublicó, pero lamentablemente todavía no se llegó a aprobar. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Yo tengo una consulta, César. Sí, adelante. Vos mencionabas en la presentación que había alrededor de 250.000 sistemas fotovoltaicos instalados, ¿verdad? Correcto. La consulta mía es, ¿se sabe cuánto es la potencia, o sea, en el total, cuánto es la potencia instalada? Sumando todas las potencias individuales. Ya, mira, Sí, esto sí. llega alrededor de 2 megas, sumando Bien. todas. Sí, sí, o sea, sí, la cantidad es 250.000, ¿no? Ya es significativa. Hablaba en la curva de evolución de que el año 2012 solamente teníamos 4.000 y tantos, ¿no? Entonces, esto, como les decía, el crecimiento ha sido exponencial a raíz de la primera subasta para no conectados a red, que se inició en 2017, y ahí es donde la curva, que era más o menos plana, tenía un crecimiento positivo, pero era pequeño. En el 2017 se incrementó exponencialmente, ¿no? Bien, bien. Gracias, César. Ok. No sé si alguien más tiene una consulta. Bien. Bien, recuerden que el webinar ha sido grabado, por lo cual va a ser subido al canal de YouTube de lo que es Gestión y Energía Joven. También les queremos recordar que, bueno, estén atentos a las actividades que se van a estar haciendo desde el espacio en los próximos meses.
En lo que es el mes de junio se está preparando a realizar actividades para lo que es el Día Internacional del Viento. Y bueno, ya hemos hecho una difusión para tratar de realizar webinars. Así que bueno, está abierta la convocatoria, vamos a ir difundiendo lo que es el formulario para que se puedan anotar, acercar sus propuestas. Y bueno, agradecemos a César por el tiempo en realizar la presentación, por su predisposición. Ha sido muy interesante. Y bueno, no queda más que bueno, dar por finalizado este evento. Les agradecemos también el haber participado. Agradecemos también, bueno, quienes, a los que son los coordinadores del grupo de gestión y energía joven por la ayuda brindada para la organización. Y bueno, eso sería todo. Les mandamos un saludo, que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo en el próximo webinar de gestión y energía joven. Muchas gracias, César. Un saludo. Ok. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo, muchas gracias. Nos vemos. Saludos.